Presidente, muchas gracias. Desde luego un saludo a los colegas, al ministro, a Oscar Gutiérrez, a Wilson, a mi paisano Orlando, al doctor Eugenio Vélez y a todos los que están aquí presentes. Este debate se convocó con base en el famoso documento del que aquí nos ha hablado mucho el doctor Robledo, sobre el documento preliminar de la misión de estudios para la competitividad de la caficultura en Colombia. Es un nombre rimbombante. Y si yo digo que el documento es malo, sería injusto. El documento es bueno, porque pues tiene harta información que el doctor Echavarría y su equipo recogieron. Pero yo diría que eso se había podido hacer leyéndose las actas de esta comisión a través de los tiempos y de los tiempos recientes. Y la verdad que no se le ven los 1.500 millones a ese documento. Es decir, por mucha plata menos se ha podido hacer unos 3 tomos de ese documento. Repito, solamente las actas. Yo me he tomado el trabajo de leer algunas, no todas, desde luego, nomás con las intervenciones del doctor Robledo tiene uno bastante para leer, y constructivas. Entonces, lo que yo, repito, cometería una injusticia en decir el documento es malo. No, el documento recoge cantidad de cosas, muchas, o la gran mayoría del común, diría yo, que se han dicho y se han repetido y se han recalcado, pero que ya si mira uno como conclusión, yo creo que el gobierno ha hecho bien, porque no hemos escuchado que el gobierno haya hecho uso de este documento, que de esos 1.500 millones se centra así en la comercialización, en las exportaciones. Pero como bien lo decía el senador Robledo, no aparece el centro de un estudio que debe ser el productor. ¿Qué hacemos con el productor en Colombia? Y decir que la situación del sector cafetero se caracteriza por una baja en la producción y un crecimiento en los costos de producción, pues es lo que reiteradamente se viene diciendo, y desde luego es donde debe estar el foco de quienes de alguna manera pretenden encontrarle soluciones al problema del sector. Entonces, yo veo en el documento, confieso que no lo leí todo, ojeándolo así muy rápidamente y sí subrayando cantidad de cosas que dice. Sí, hay unas cosas interesantes que ya se han dicho, que se han venido diciendo, que hacen parte de la solución, otras totalmente desfasadas, locas, en fin. Pero yo sí diría, como una conclusión al documento, para dejarlo a un lado, que esa plática se perdió. Entonces, para hablar uno del sector, desde luego, y doctor Robledo, yo comparto con usted algo. Yo también fui de esas, hice parte en el año 94 nos amanecimos en las carreteras, en mi caso del Huila. En aquella época se creó la Asociación Agropecuaria del Huila con Orlando Fernández y todos estos. Orlando aún con achaques de salud, pero por ahí anda. Y desde esa época, porque tenía una parcela cafetera, y como yo diría que la gran mayoría, doctor Vélez, de los productores del campo en Colombia, por eso de la falta de políticas, hemos transitado por todos los cultivos. Me preguntan del maíz, del arroz, por ahí hemos estado, hasta en la piscicultura. Entonces, uno trata de entender cuál es la afugia, el afán de un productor hoy,
y en este caso del cafetero, encuentra uno rápidamente la respuesta y difícilmente la solución, pero que hay que construirla entre todos. Y a pesar de que aquí se ha hablado mucho del tema de cómo estamos en el mundo, hay que reiterarlo. El sector cafetero ha experimentado en los últimos años aumentos importantes en la producción, exportaciones y sobre todo en el consumo. Y desde el año 2000 la producción creció casi en un 20%, 144 millones de sacos. Y Colombia, desde luego, por el efecto de nuevos productores, de los países tradicionales productores que han renovado y que han mejorado su productividad, pues obviamente Colombia se ve que cada vez más pequeño, se ve cada vez más pequeño en ese espectro mundial de la producción. Es decir, sí, al pasar del 9.21 que era en el 2000 al 5.55 en el 2012, es decir, una caída del 40%. Y es de resaltar que en materia de producción y consumo, hasta el año, o mejor, el periodo 2009-2010 o 2008-2009, la producción estaba por debajo del consumo. En el 2010-2011 se invierte y hoy volvemos a esa situación anterior donde el consumo es superior a la producción. Eso es importante para quienes trabajan esas cifras. Yo no soy el experto en ellas, pero sí me gusta mirarlas, y diría yo que un aficionado a los análisis generales de esto. El consumo, mientras en Colombia hemos perdido el 40%, en el espectro mundial ha crecido en un 24%. Y ya aquí se ha hablado suficientemente, y más el senador Robledo lo ha explicado, el tema de Vietnam, Brasil. Yo agregaría Guatemala, que han aumentado considerablemente entre el 90 y el 2010, y contrario a lo que ha ocurrido en Costa Rica y Colombia, que los rendimientos han caído, y más en este sector del sector cafetero. Y entonces allí, en esta gráfica, puede uno ver cómo ha venido cayendo. Y desde luego, una de las limitantes, determinantes en la generación de ingresos de los cafeteros es, ahí como una de las grandes conclusiones del estudio que nos hemos referido, es la baja productividad, que hay que combatirla desde luego con políticas, etcétera, etcétera. Pero dice el gobierno que para mejorar esta situación ha dispuesto de importantes recursos en programas que aquí en esta comisión, en debates anteriores, hemos de alguna manera criticado, pero que de alguna manera también lo decimos: qué bueno que le lleguen recursos al sector agropecuario, en este caso el sector cafetero, pero ¿de qué manera le ha llegado? En materia de renovación, aquí también se ha dicho, pero hay que reiterarlo, desde el 2005, que se empezó con 70.500 hectáreas de renovación, que es clave definitivamente para mejorar la productividad, para mejorar la situación general de los cafeteros. Sin embargo, lo hablo por, muchas lo están haciendo, pero lo hablo por la cooperativa de mi pueblo, Cocentral, cooperativa de caficultores, donde han ligado la asistencia técnica al crédito, porque es que es otro distractor de la federación, que dice que es que en las cifras que muestran, la asistencia técnica le ha costado una cantidad de plata importante a la federación, pero resulta que se queda ahí porque le formulan al productor, le formulan al campesino, y el campesino no tiene con qué, tiene cerrado el crédito, no tiene con qué comprar el insumo, el fertilizante, pues queda en teoría la asistencia técnica. Estas cooperativas están ligando, con escasos recursos, están ligando la asistencia técnica con el crédito,
que ellos tienen. Y pues eso es limitado, alcanzan, si acaso, hasta un 20% de sus afiliados, de sus asociados. De ahí para adelante no pueden hacerlo. Entonces, necesariamente, la política del sector tiene que ligar la asistencia técnica con el crédito. Y desde luego facilitar el crédito, porque también habíamos propuesto en ese proyecto que se hundió, que murió sin trámite, porque el gobierno pues no lo quiso impulsar. Y acá en este Congreso, pues, proyecto que no impulsa el gobierno se muere. Además porque sí requiere, implica afectación al presupuesto, pues requería del aval del gobierno, que el gobierno a ese tipo de proyectos no le da aval nunca. Entonces, ahí también se contemplaba el famoso problema de la base de datos, de datacrédito y todas esas cosas, que es otro problema. Al campesino le dicen, sí, mire, usted ya no debe un peso porque le recogimos, le refinanciamos, no le recogimos, y ya puede acudir al nuevo crédito. Resulta que va y le dicen, no, qué pena, usted está en pantalla, usted está reportado. Y entonces allí encuentra un problema adicional, que es el círculo vicioso. No hemos podido encontrar el círculo virtuoso, que es sacar este problema y llevarlo a otro estado. Sobre los costos, igual, pues obviamente cuando uno no interviene de primero, pues ya los costos aquí se han hablado, pero hay que insistir en ello. En la estructura de costos de producción, todos la conocemos. Cada ítem de esa estructura, pues afecta tristemente hacia arriba siempre. Hablamos de que la sola recolección, que eso es bueno socialmente, vale más del 40%. Y hablando de esto de los costos, ve uno cómo el jornal por regiones se mira de esa manera. ¿Y por qué muestro esta gráfica? Porque quiero significarles esta y la que sigue, significarles cómo el gobierno toma unas cifras que no son para presentar sus políticas, o mejor las soluciones. El discurso del gobierno dice que junto con la OIT inician la construcción, esto lo dijeron en 13 de abril de 2015, la construcción de un acuerdo para formalizar empleo decente en el campo. Y miren las cifras que toma. Ahí mostramos que en la región de Nariño, lástima que se fue el senador García Realpe, en la región de Nariño el jornal es de 17.000 pesos. Ese es el menor, es el más bajo del país. Ese es el que toma el gobierno para su política de formalizar empleo decente en el campo. ¿Cómo toma también de la otra, el de los 510.000 pesos, que es el más bajo, para su política de el empleo decente en el campo? Cuando miramos, por ejemplo, el del eje cafetero, totalmente diferente, y en cada región, desde luego, es diferente. Entonces, con esos costos, el dueño de la tierra no tiene derecho a nada, y es el reclamo que vienen haciendo los cafeteros, los productores del campo en general, pero especialmente los cafeteros. El dueño de la tierra aquí en Colombia, y sobre todo el pequeño y el mediano, no tiene derecho a nada, ni a comer, ni a enfermarse, ni a descansar, ya decíamos, porque no puede dormir por las deudas y tiene que madrugar, porque si no madruga, pues dicen al que no madruga, ¿qué? Al que madruga Dios le ayuda, pues al que no, obviamente. Y entonces, y mientras tanto los precios del café hacia abajo. El reclamo que hacía yo hoy, lo reitero, ministro, el gobierno tiene que mirar esta parte, tiene que mirar esta gráfica, porque si se anunció, si se comprometió con el PIB, pues tiene que sostenerlo hasta que las políticas estabilicen la balanza de precios, costos, porque lo contrario siguen trabajando a pérdidas. Desde marzo de este año el precio está por debajo de los 700.000 pesos. En marzo ya cayó a 683, hoy está en 655, no sé, ayer
creo que no se ha modificado. Y entonces ahí tenemos lo que yo llamo la deuda con los cafeteros, empieza en marzo. Y si mañana el gobierno encuentra recursos, dicen que no los tienen, pero los encuentran, tienen que pensar en marzo, no pensar mañana en junio o en julio, porque ya hay una deuda, hay un rezago ahí que viene afectando ¿de qué manera? A los cafeteros. Y aquí tiene que pensarse en lo que se ha reiterado en las 560.000 familias que viven de esto. Mire cómo son los efectos macroeconómicos directos de la caficultura en Colombia en materia de empleos. Senador Robledo, más de 800.000 empleos directos tiene el sector, según cifras del Ministerio de Agricultura. ¿Eso qué es? ¿Qué representa mejor? El 32% del empleo que generan las actividades del agricultor, agrícolas, el 23% del sector agropecuario y el 17.4% del empleo rural en general, es el cafetero. Entonces aquí no estamos hablando de una situación simplemente arreglarle el problema a unas personas, sino a un gran conglomerado de colombianos que viven directa o indirectamente de este café. Es decir, esto traduce más o menos en cerca de 1.6 millones de empleos indirectos, de tal manera que no es de poca monta lo que hemos venido hablando. Y entonces, si miramos el decrecimiento de las exportaciones, que ya lo decíamos, si miramos la imparable situación de los costos, porque las políticas no le han dado al gobierno para detener los costos, a pesar de lo que se ha dicho, ministro, entre otras cosas, hablando de los 30.000 millones que usted nos anunciaba aquí en fertilizantes que iban para el Huila, que los iban a regalar. No sé en qué va eso, usted nos contará ahora, pero nos dicen los gerentes de las cooperativas que si el gobierno las apoya, ellos pueden hacer eso permanentemente, estabilizar eso, no esporádicamente aparecer con estos regalos, que son muy buenos, yo los celebro, pero esa no es la solución al problema, eso no soluciona las políticas, esas no son políticas, esas son cosas paternalistas, mediáticas, que al gobierno le da réditos porque genera grandes titulares, pero pasó, como ya dijimos aquí con el ejemplo de los paperos en alguna oportunidad, que les compraron la cosecha y después fue el gran problema. Lo mismo ocurre con esto de los costos, si el gobierno, como una medida muy transitoria, muy rápida, asume esto de regalar insumos y tal, muy bueno, repito, pero esas no son las políticas. Entonces, pues todo eso ha llevado a que el gobierno nos diga, hombre, se han invertido tantos billones. En el tema cafetero dice 1.5 billones. ¿Pero en qué traduce eso? En los subsidios del PIB. Y entonces mira, uno dobla la página y los costos de producción siguen subiendo. Los costos de producción siguen para arriba. No han pensado en una solución al tema de los insumos, por lo menos lo que hemos planteado en los fertilizantes, un subsidio mientras se normalizan las políticas, porque es que aquí hay que hacer esto, es lo mismo que el tema de los precios de sustentación. Hombre, establezcámoslos como existieron en alguna época, y con eso quiero proponerlo más adelante, que no creo que haya mucha dificultad en implantar esto. Ya aquí el senador Robledo lo decía, pues el doctor Echavarría habla de que el 10% de los productores de mayor tamaño, es el término que utiliza, recibieron el 60% del monto total del subsidio otorgado. Pero ya estamos diciendo, por lo menos lo he dicho siempre, que si hay políticas, esta situación cambia. Si no hay políticas, definitivamente vamos a seguir en lo mismo. Y entonces volvemos a lo del PIC, a la deuda que inicialmente les decía. El gobierno dice que en el tema del PIC ha girado 291.000 millones. Tenemos que creerlo, porque es la respuesta que me da el Ministerio de Agricultura o el ministro de Agricultura al cuestionario o a un derecho de petición, mejor, que envié,
Yo tenía otra cifra de 176.000, pero basémonos en la del gobierno, cerca de 300.000 millones. Ministro, hay una deuda de 700.000 millones en esto del PIC, que el gobierno ha distribuido unos recursos en otros sectores, como el algodón, el arroz, el maíz, cacao, frijol, etcétera. Sí, pero yo insisto en que esas no pueden ser las políticas para tapar huecos o mejor apagar incendios y dejar la llamita ahí para que más adelante vuelva y se prenda. El Fondo Nacional del Café, se ha hablado harto aquí. Sabemos que es una cuenta parafiscal administrada por la Federación de Cafeteros. En otrora, el Fondo Nacional del Café construyó carreteras, construyó puestos de salud, escuelas. Hoy el fondo lo tienen destinado a otra cosa y menos para servirle a los cafeteros. Y aquí lo han dicho, lo dijo el senador Mejía, el senador Robledo. Desde ya debe estar pensando en el gobierno en que en la renovación del contrato con la federación debe redireccionarse la política del fondo, rescatar lo que el otro día hacía, pero además modernizarlo. Hoy las circunstancias son distintas a las de ayer, pero lo cierto es que el fondo ya no es de los cafeteros, del fondo ya los cafeteros no, nada que ver. Entonces, ahora en la renovación del contrato debe pensarse en que el fondo debe servirle al cafetero, al productor, y no a otros intereses que hay allí detrás en la federación. Sin duda, igualmente aquí se ha reiterado por todos quienes han intervenido que la mayor contribución, o mejor, la principal fuente de ingresos del fondo es esos 6 centavos de dólar de los cafeteros a las arcas del fondo. Y dice, entre otras cosas, lo dice Chavarría, que los ingresos del fondo han sido insuficientes para cubrir los gastos operacionales de la federación. Es decir, que hay que incrementarlos para incrementar la burocracia o poderla pagar, cuando política totalmente equivocada o concepto totalmente equivocado. El déficit, según cálculos o las proyecciones que hay del déficit en los próximos 7 años, oscila entre 368.000 y 460.000 millones. Entonces, hay que revisar, ministro, en ese nuevo contrato cómo se modifica esto, porque la cuota de administración que se paga equivale al 45 y 49% del negocio cafetero, lo cual es absurdo. Entonces, los ingresos del fondo para la vigencia del 2013 ascendieron entre contribuciones cafeteras y regalías a 143.000 millones, frente a unos gastos de 253.000, es decir, estamos hablando de 100.000 millones el descuadre que tienen, pero hay que mirar los gastos. Aquí lo decía la senadora Paloma, sí que es difícil encontrar los gastos de la federación. Ese es el misterio más grande que tiene este país, porque por ese híbrido que hay ahí de privado y público, entonces la Contraloría puede entrar hasta cierto punto, pero ni para qué hablar. Yo ya tengo algunas cifras y quiero prometer aquí que en próximo debate vamos a divulgar algunas cifras de los asesores, de los vicepresidentes o subgerentes y toda esa carga burocrática que tiene la federación, de sus gastos en el exterior, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que tenemos un déficit importante en los gastos de funcionamiento o los gastos que maneja el fondo. Ahí lo decimos, en 2013 más de 44.000 millones se destinaron a actividades no cafeteras. Y entonces, en épocas de crisis, de pronto, en la época que estábamos hablando, cuando el fondo construía carreteras, puestos de salud, escuelas, etcétera, pues se podría hablar de eso, pero hoy hablar de actividades no cafeteras con una crisis como la que vivimos es aterrador. Pero aquí hay una cosa
que quiero destacar muy importante y que de pronto nos aterra. La plata de los cafeteros se va en contratos de poca rentabilidad, pero además en unos que son unos gastos que no se compadecen con la realidad, o mejor, con la época que viven los cafeteros. Contratos de publicidad, estamos hablando del año 2014, ojo con esto. Contratos de publicidad por 4.629 millones de pesos. Obviamente, en la participación de 2 ferias, bueno, cualquiera dice sí, las ferias son importantes, 346 millones de pesos. En fotografías aéreas son importantes, 343 millones de pesos. Pero ojo a esto, me vine a enterar hace muy poco, y debo decir, sí, al doctor Silva Luján lo nombró, como dice el senador Robledo, no está equivocado, lo nombró al presidente Uribe, porque es que a los presidentes los nombran, y por eso hoy le dedica la pieza cada 8 días en la columna esa que tienen en el periódico del gobierno, insultando al presidente Uribe seguro por haberlo nombrado, y por haberlo nombrado ministro, porque él ha sido consentido del presidente Santos. Y quiero decir, hace poco descubrí algo que en la federación quiero que me lo verifiquen. En la época del doctor Silva giraron, hubo hasta para los partidos políticos, 500 millones sacó el doctor Silva por allá para un partido político. Y obviamente entre los gastos de la federación, bueno, ahora que decía yo que contratos de publicidad por 4.600 millones, y resulta que en la contraprestación a las cooperativas de caficultores, en el año 2014, es decir, en el mismo que giraron 4.600 para publicidad, a las cooperativas solamente les tocó 3.800. Entonces, pero además, las 121 inmuebles que tiene el fondo en Colombia, en Tokio, en Nueva York, le cuestan platica, de los cafeteros. O sea, no es platica que de otro lado. Entonces, el inconveniente, el Fondo Nacional implementó una nueva estrategia comercial, que sí, le da unos réditos, o mejor, que le renta para cubrir sus gastos operacionales, pero no para el cafetero. Entonces, si bien es cierto, aquí se ha dicho que el Estado tiene que estar encima, claro que sí, el Estado y las políticas, el Estado tiene que estar encima, el gobierno, de las políticas del sector, pero yo diría una cosa, hay que llegar al momento, ya es el momento, en que a la Federación de Cafeteros debe reestructurarse profundamente, que la Federación de Cafeteros se convierta en la rectora de las políticas y no en las 1000 cosas que hace. Ahí están las cooperativas, yo he sido un defensor de las cooperativas, que se debe crear hoy ese fondo de sustentación o fondo de estabilización de precios, para no andar en las afugias de que bajó el precio de 700 y hay que recurrir al PIC, etcétera. Entonces, si nosotros modificamos la estructura de la federación, si la dejamos simplemente como un ente rector de las políticas cafeteras, y le dejamos unas tareas que hoy la federación las hace, entre otras mal, a las cooperativas, que hoy aquí bien se ha dicho, las cooperativas están exportando café, están importando insumos a muy buenos precios, especialmente fertilizantes. Muchas de ellas lo están haciendo por debajo de los precios que el mercado tiene, muy por debajo, y se las entregan desde luego a sus afiliados. ¿Por qué no dejamos a sus asociados que las cooperativas desarrollen mejor ese papel? El gobierno las apoye con recursos y que la federación, repito, sea la rectora de las políticas y no haciendo de todo y todo haciéndolo mal. Entonces, si se habla de una reestructuración, yo no soy de la teoría del famoso documento de que tierra arrasada, es decir, de la federación hay que borrarla. No, la federación tuvo muy buenas épocas, recojamos lo de las buenas épocas y modernicémosla,
pero que sea la rectora de las políticas y no la dueña de las importaciones, de las exportaciones, la dueña de los cafeteros, etcétera, etcétera, porque y el gobierno debe estar detrás, desde luego, apoyando, impulsando, con recursos, porque es la función del Estado, con recursos a las cooperativas, que no son otra cosa que los productores, y ahí sí están en las cooperativas todos los pequeños y medianos productores. De tal manera que esto debe pensarlo el gobierno, pensarse aquí en el Congreso, porque nosotros podemos entrar en ello. Y desde luego no soy quien para recomendarle al ministro, ni al presidente Santos, que ya debe tener hace rato el nombre del gerente de la federación, así como el de Ecopetrol, que lo dije en la plenaria. Ministro, resulta que en noviembre del año pasado, la prensa anunciaba que el nuevo presidente de Ecopetrol iba a ser el doctor Juan Carlos Echeverri, en noviembre de 2014, y en enero Ecopetrol contrató a una empresa cazatalentos para que encontrara al doctor Echeverri, y eso le costó 504 millones de pesos a Ecopetrol. Dios quiera que no les dé por contratar a la misma empresa para buscar el gerente de la federación, que repito, ya lo debe tener, y ojalá, ministro, lo saquen de los cafeteros, salga de allá, no de otro lado. En eso comparto con el doctor Robledo, incluido lo que ocurrió en el pasado, y debo decirlo, el presidente Uribe nombró al doctor Silva, al que lo insulta hoy, no sé, no me atrevo a decir si por recomendación del doctor Santos, ha sido un consentido del doctor Juan Manuel Santos, el doctor Silva Luján, y aquí hablamos solamente de la plática que destinó para un partido, no de los negocios de las tiendas Juan Valdés, que trate, por allí también hay otras cosas que habría que verificarlas. No hablo yo sin sustento documental ni sin cifras, pero de eso también, allá tenemos que llegar también a un debate en el cual se hable de eso. Pero entonces es eso, ministro, ojalá el nuevo presidente o gerente de la Federación de Cafeteros, que no es la solución, como le dice el doctor Robledo, a los problemas del café, pero que sí obviamente va a ser y quien rija las políticas, o mejor, oriente las políticas del sector de la parte gremial, que salga ese gerente de los cafeteros y no del bolsillo político de buen gobierno, de esas cosas que hoy tienen y que de donde salen los prohombres de este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, senador Macías. Ya han terminado los senadores citantes. Yo me voy a permitir aquí desde la presidencia hacer algunas observaciones, excúseme que lo haga desde acá. Lo hago además como caldense y como persona que ha dado tantas batallas en el pasado. Ustedes aquí, honorables senadores, se han dado cuenta de cuántas hemos dado aquí, desde cuando tuvimos un ministro de Hacienda que se oponía a la refinanciación de las deudas de los cafeteros en la época de la apertura liberal. ¿Cuántas batallas hemos dado aquí para denunciar los males de la caficultura, la aparición de la broca, de la roya, para defender los activos del Fondo Nacional del Café, cuando en un momento determinado el gobierno nacional pretendió desconocer ese acuerdo que tenía para la venta de los activos del fondo? Aquí hemos dado batallas para pedir atención a un tema que afecta a una gran cantidad de colombianos y que en los últimos tiempos, infortunadamente, a la Federación llegó una